Pueden decir un fuerte aleluya. ¡Aleluya! Y a su nombre ¡Gloria! la gloria sea para el Señor. Amén, hermanos. Bueno, pues a Dios gracias en esta tarde por poder estar en este lugar para volver a predicar la gloriosa palabra del Señor. Todos los que estamos aquí con la misma intensidad, con la misma fuerza y con la misma necesidad, tenemos necesidad de escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios es su palabra. Amén. Bueno, pues tengo que decir que este mensaje que el Señor ponía en mi corazón me ha llevado mucho tiempo el poder meditarlo, más que estudiarlo, y poder bajarlo al corazón, que eso a veces cuesta más que poder estudiar un pasaje, cuesta más bajarlo al corazón, ¿verdad? Y esto deriva de una conversación que tuvimos los jóvenes recientemente, hace una semana aproximadamente, cuando estábamos cenando y había una conversación teológica donde surgieron ciertas preguntas sobre un pasaje y claro, necesitaba estudiarlo. Y hermanos, hoy tengo una palabra de consuelo para los hijos e hijas de Dios. Están deseando una palabra de consuelo, ¿verdad? Hoy hay palabra de consuelo para el hijo y la hija de Dios. Pero para el que no es hijo y no es hija, la palabra no es de consuelo. Así que vamos a leer la gloriosa palabra del Señor para poder entender de lo que vamos a hablar hoy. Y nos vamos a ir al libro, a la carta de Romanos, y vamos a leer... Sí, yo creo que sí. Vamos a leer a partir del capítulo 7, a partir del versículo 19 en adelante, para poder entender un poquito más de qué trata esta carta. Pablo dice a los romanos en el capítulo 7, versículo 19 en adelante, dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal que está en mí, por cuanto según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24 hace una exclamación en voz alta y dice: miserable de mí. Y pregunta: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y empieza el capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. 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 Mirad, hermanos, para poder entender en primer lugar por qué Pablo escribe esta carta, lo primero que nos tenemos que preguntar es esto, hermanos: ¿cuál es el motivo principal de esta carta a la iglesia que se encuentra en Roma? La carta la escribe Pablo, pero tengo que decir que me ha llevado una sorpresa, tío José, porque yo soy muy torpe y muy tonto. Y seguro que tú lo sabes, pero yo no lo sabía. Y es que Pablo nunca estuvo en Roma. Nunca estuvo en Roma. Y yo creía que Pablo estaba en Roma. Pero Pablo escribe a los romanos, a Roma, pero él nunca ha estado en Roma. De hecho, la Biblia lo declara en numerosos pasajes, empezando por el capítulo 1. ¿Cuántas veces quise estar con vosotros, pero tuve estorbo, no pude? Y otra vez al final también del capítulo 15 o al principio del 16 vuelve a decir lo mismo: he querido estar muchas veces con vosotros, pero siempre he encontrado estorbo, nunca he podido. Dice: iré cuando vuelva de España, pero al final no fue. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que no estuvo, pero sí envió una carta. Entonces esto me ha hecho pensar, primero es: ¿quién fue el fundador de la iglesia a los romanos? No fue ningún apóstol. No fue el padre espiritual de esta iglesia, Pablo, ni Juan, ni Apolos, ni ninguno de los apóstoles, hermanos. La iglesia de los romanos empieza en el día de Pentecostés. En Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 vemos el primer mensaje de Pedro, lleno del Espíritu Santo, cuando empieza a predicar a aquellos judíos de todas las partes. Y ahí, hermanos, conocen el Evangelio, se convierte, regresan a Roma y empiezan a abrir iglesias por sus casas. Hasta que más tarde hacen una iglesia. Este es el glorioso Evangelio, hermanos.
Dios no necesita ni de nada ni de nadie. A Dios le basta solo. Y esto, hermanos, me llevaba, hermanos, a pensar. Lo primero es, ¿por qué Pablo escribe la carta de Romanos? Escribe la carta de los Romanos para presentar una carta preventiva por lo que está llegando a sus oídos. Y es que, hermanos, tenemos que ir a la historia para poder entender esto. En Hechos capítulo 18, versículo 2, dice que Pablo se encuentra a Aquila y a Priscila, que vienen de Italia. Y dice el motivo, la Biblia, por el cual se encuentra Pablo en Corintio. En Corintio se encuentra a Aquila y a Priscila. Y dice, porque el emperador les tiró a los judíos de Roma. Claro, ¿quién era este emperador, hermanos? Este emperador era un emperador malo. Un emperador, hermanos, que no quería a los judíos, por supuesto. Pero también tengo que decir que la culpa no solamente la tuvo el emperador, sino que este emperador, hermanos, empezó a escuchar que los cristianos entraban en disputa con los judíos que no eran cristianos. Y disputaban en las calles de Roma. Y, hermanos, hablando en palabras más nuestras, se mataban, se quitaban los cachos. ¿Por qué? Porque unos judíos decían que Jesús era el Cristo y otros decían que Jesús no era el Cristo. Y había tanto ruido en las calles que llega esto a los oídos del emperador y dice que de ninguna de las maneras, todos los judíos, los que creen en Cristo y los que no, fuera de Roma. Y les expulsa de Roma. Claro, desde que el emperador lo dice hasta que muere, pasan 5 años. 5 años, hermanos. La iglesia de los romanos sin judíos. 5 años, una iglesia solamente de gentiles. 5 años con mentalidad gentilicia. No había judíos en la iglesia. Pero cuando muere este emperador, hermanos, nos damos cuenta de que se quita el edicto que él mismo ha levantado con su muerte y los judíos regresan a Roma. Y ahora, cuando regresan a Roma, hermanos, regresan judíos legalistas. ¿Qué es el legalismo? Le hemos predicado multitud de veces. Es aquellos judíos que decían que la circuncisión tenía que seguir siguiendo, que el sábado tenía que seguir guardándose, que las fiestas tenían que seguir practicando aparte de Cristo, porque ellos creían que contra más hacías para Dios, más Dios te bendecía. Querían comprar a Dios por medio de sus obras y de sus esfuerzos. Eso es el legalismo que tenían estos judíos. Ahora entran los judíos legalistas a la iglesia de los romanos, a la que era su iglesia, 5 años después, pero ahora se han encontrado una iglesia muy diferente. Es una iglesia con mentalidad gentilicia, con mentalidad pagana. Ahora estos ya no son legalistas, porque estos no conocen la ley. Estos gentiles no están familiarizados con la ley. ¿Qué va? No, estos gentiles han empezado a creer una doctrina falsa, diciendo que hay que pecar. Porque cuanto más pecas, la gracia más abunda. Ahora estos no son legalistas, estos son todo lo contrario, estos son libertinos. Tienen un libertinaje. Han creído que como han sido salvos por la gracia, pueden hacer lo que quieran para que la gracia de Dios abunde. Y ahora Pablo escribe esta carta a los romanos y les dice, hermanos, del capítulo 1 al capítulo 3, que ya lo conocemos, pero es por recordarlo, hermanos, empieza a hablar, hermanos, de que no hay justo ni aun siquiera uno. Que esto no se trata ni de que seas judío ni de que seas gentil, que no hay ni tan siquiera uno justo, ni tan siquiera uno bueno, solamente Dios. A partir del capítulo 3, hermanos, al 5, les empieza a hablar, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Les empieza a hablar de la justificación que no es por obras, es por la fe. Y después de hablarles de esto, hermanos, empieza en el capítulo 6 y a los primeros que escribe es a los gentiles libertinos. A estos que creían que contra más pecabas, más gracia de Dios caía. Y dice Pablo en el capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? Dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podremos vivir en pecado? Lo primero que hace es, de ninguna manera. Esto que habéis inventado, gentiles, de ninguna manera. Y ese ninguna manera, hermanos, no es como nosotros lo entendemos. En el original es una palabra que creo que tengo aquí, ¿vale? Que es, hermanos, significa estáis locos de atar.
no sabéis lo que estáis diciendo. Estáis diciendo una locura. ¿Cómo tenemos que pecar para que la gracia de Dios abunde? Y se levanta en contra de los gentiles. Pero es que no solamente se levanta con esta carta en contra de los gentiles, también se levanta en contra de sus propios hermanos judíos, legalistas. ¿Y cómo se levanta? Les empieza a hablar, hermanos, acerca del pecado que mora en mí. Les empieza a hablar, hermanos, de la ley del pecado. Y ahora, hermanos, Pablo no solamente les lanza una teoría, que yo creo, Daniel, que con la teoría es suficiente porque es inspirada por el Espíritu Santo. Pero mira, por si no os vale solamente con la teoría, os voy a hablar de la práctica. Y ahora Pablo empieza a hablar en primera persona y se pone él como ejemplo de esta lucha con el pecado. Y es el tema que hemos leído. El bien que quiero hacer no hago, el mal que no quiero hacer eso hago. Hay una lucha, hay una ley que se levanta en contra de la ley de mi mente, hermanos. Y empieza a hablar de una lucha. Y hoy tengo que decir, hermano y hermana, que tienes a Dios en el corazón, que llevas años en el Evangelio. Tengo que decirte cuántas veces te pasa a ti esta lucha. Cuántas veces te levantas de mañana y dices, y presentas el día del Señor y dices, hoy me comprometo a ser el mejor esposo. Me comprometo a ser la mejor esposa, me comprometo a ser el mejor padre, la mejor madre, y al cabo del día matas al niño, matas a la niña, se te va la lengua, pecas contra Dios, y lo que te has comprometido por la mañana, al final de la noche estás por el suelo lleno de pecado. ¿Te pasa o no te pasa? ¿O solo me pasa a mí? Pues hoy tengo una buena noticia. La buena noticia, hermanos, que si tienes esta lucha, que si quieres agradar a Dios y no lo consigues muchas veces, es síntoma de que en ti ha ocurrido una salvación. Porque muchas personas se han atrevido a decir que Pablo está hablando desde un punto no regenerado, desde un punto no nacido de nuevo, como que está hablando desde un punto inconverso, que solamente los inconversos tienen lucha con el pecado. No, hermanos, nada más lejos de la realidad. Primero, yo machaco el primer motivo que nos lanza Pablo. Dice, me deleito en la ley de Dios. ¿Conocen ustedes algún inconverso que se pueda deleitar en la ley de Dios? Imposible. Solamente los que han nacido de nuevo pueden deleitarse en la gloriosa palabra del Señor. Por lo tanto, hermanos, Pablo no está hablando desde un punto no regenerado. Pablo está hablando como un hombre regenerado que ha conocido a Dios, pero que ahora, hermanos, empieza a explicar a los judíos de que esto no es legalismo, que esto no es lo que tú hagas, que esto no son las obras, que esto no va de circuncisión, que esto no va de las fiestas, que esto trata de Cristo. Que es de lo que ha hecho Cristo, que es de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y empieza a predicarles, hermanos, a través de esta carta, y empieza a exponerles, hermanos, la necesidad de que el creyente tenga vinculación, arrimo y cercanía con el Dios Espíritu Santo. Porque la única manera en que podamos vencer en esta lucha es teniendo cercanía con el Dios Espíritu Santo. Porque déjame decirte algo, si lo intentas por tus fuerzas y por tus obras, vas a fracasar. Esto es obra del Espíritu Santo. Por eso, hermano, qué buena noticia que haya lucha en ti. Qué buena noticia que te levantes por la mañana con la intención de agradar a Dios. Eso no es tuyo, eso es del Dios Espíritu Santo. Como un hombre que no ha nacido de nuevo quiere agradar a Dios. Si lo ha dicho al principio de la carta, todos se han desviado, ninguno busca a Dios, no hay ninguno justo, no hay ninguno bueno. Por si no os queda claro, el único que se deleita en la ley de Dios es el que ha nacido de nuevo. Por lo tanto, queridos hermanos, empieza a escribir esta carta y empieza, hermanos, empieza a presentar a los romanos esta lucha en la práctica. Vamos a meternos en los zapatos del apóstol San Pablo, nada más y nada menos. En la carta por autonomasia de la doctrina, la carta que los grandes teólogos han llamado la carta más importante de todo el Nuevo Testamento. Porque ustedes lo saben, pero si no lo saben se lo digo. Esta carta es con la que Lutero empezó la Reforma. Cuando Lutero se encontró con justificado solo por la fe, empezó la Reforma contra la Iglesia Católica, hermanos. Pero no solamente de alguna manera se convirtió Lutero por medio de la carta a los romanos, sino que también Agustín de Hipona cuenta la historia que se convirtió con esta carta. Y Agustín de Hipona va más
más allá y dice que todo cristiano tiene que saberse la carta de Romanos de memoria, porque es la única forma de que pueda escuadriñar el Nuevo Testamento. Es a la luz de Romanos que podemos entender todo el Nuevo Testamento. ¡Qué grandeza de carta lo que Pablo está escribiendo! Hasta John Wesley, hermanos, dice que cuando leyó la carta a los romanos, su corazón ardía por tal doctrina, hermanos. No nos está hablando cualquiera, hermanos. Nos está hablando el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, el padre de toda la doctrina. Y este Pablo, si nos ponemos en sus zapatos, nos dice que él también tiene luchas, que él también tiene debilidades, que también el pecado a él le tira, que también no quiere pecar pero peca, que hay una lucha, hermanos. Y esto nos tiene que hacer, hermanos, coger fuerzas a nosotros sabiendo que tenemos una lucha. Pero tengo que decirte que esta lucha es una lucha con tu pecado, con tu yo, con tu persona, con tu carne. Pero la guerra ya la ha ganado Cristo. Luchas en una batalla, pero una guerra ya ganada. Ay, Dios mío. Últimamente que me quebranto mucho, no sé qué me pasa. Pero cuando me dice y me encuentro, hermanos, con que yo estoy luchando una batalla, pero que la guerra ya ha sido ganada, esto me llena de gozo. Porque esto no depende de nuestras fuerzas, depende del Dios que ya ha ganado en la cruz del Calvario. Dios mío de mi corazón, es verdad que te cuesta, es verdad que luchas, es verdad que caes, es verdad que pecas, que tropiezas, pero también es verdad que Dios te levanta y te perdona. Porque Dios ha vencido en la cruz del Calvario. Y ahora, hermanos, nos encontramos que dice, miserable de mí. Oh, Dios mío. Para entender la palabra miserable de mí, hermanos, tenemos que ir al original, al griego, y dice, talaiporos. Porque claro, la palabra miserable, en el español, miserable. Pero es que en el original va más allá. Y en el original dice, talaiporos. ¿Qué significa? Talaiporos, hijo. Significa aplastado por una carga asquerosa. Pablo está diciendo, estoy siendo aplastado por una carga asquerosa. Y dice, ¿quién, en modo de pregunta, me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y hace una analogía y menciona un cuerpo de muerte. Y yo me preguntaba en mi casa y decía, ¿por qué, Pablo, haces esta analogía? Estás hablando del pecado y ahora de repente mencionas un cuerpo de muerte. Dios mío de mi corazón. Mirad, hermanos, estudiando la historia, me he podido dar cuenta de algo. Y es que Pablo no habla por hablar. Sabe lo que está diciendo. Y cuando dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque soy un miserable, hay una carga pesada, asquerosa sobre mí. Hermanos, está haciendo alusión a lo que en los tiempos de Pablo se vivía. ¿Sabéis dónde empezó la condenación que Pablo está hablando? En Tarso. ¿Sabéis de dónde era Pablo? De Tarso. ¡Qué coincidencia!, ¿no? Que Pablo pone un ejemplo de una condenación que se hacían con los asesinos en la ciudad de Tarso y los alrededores de Tarso. ¿De dónde eres, Pablo? De Tarso. ¿Y qué se hace en Tarso con los asesinos, Pablo? ¿Qué se hace? Cuando un hombre mataba a otro hombre, como condenación le ponían a este muerto que había matado en la espalda atado. Espalda con espada, pierna con pierna, brazo con brazo, para que la putrefacción del cuerpo que estaba muerto pasara al asesino y también terminara matándolo. Has matado, pero ahora el muerto también te va a matar a ti. Esa es la analogía que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, ¿quién me va a librar de esta carga asquerosa que llevo? De este muerto que tengo atado a mi espalda. ¿Quién? Y sabéis, hermanos, la palabra quién es muy gloriosa. Porque no dice cómo. Los judíos con los que están luchando están diciendo, ¿cómo? ¿Cómo puedo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo hacerlo? Y llega Pablo, no es cómo, es quién. No es cómo me libro, no es por mis fuerzas, no es por mis obras, es quién me librará de este cuerpo
Jesucristo, Señor nuestro. Amén. La victoria es de Cristo. Este es el que te puede librar de este pesado muerto que llevas en la espalda, llamado carne y llamado pecado. Aleluya. Pero ahora, hermanos, surge la pregunta. Surge una pregunta, hermano, importante. Y es, pues si es quien te libra de esto que tenemos atado a la espalda, de esta carga tan asquerosa, ¿por qué seguimos pecando? A ver si no te ha quitado la carga. A ver si Cristo te ha dejado la carga ahí atada y no te la ha quitado. Porque va a ser eso, ¿eh? Pablo sigue teniendo esa carga. Y ahora Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos demuestra algo muy importante. ¿Qué hacía el muerto con el asesino? Lo terminaba matando. ¿Sabes lo que es matar? Condenar. El castigo era una condena. Tú has matado y ahora el que has matado te mata a ti porque te pasa su putrefacción. Ahora Pablo dice, ¿quién me librará? Oh, ¿de qué? De la condenación. No te va a librar de la carga. No te va a librar de la lucha. De lo que te va a librar es de la condenación. Este muerto es muy pesado. Es una carga asquerosa. Pero ten victoria y ten alegría y gozo en tu corazón de que esta carga no te va a condenar ni te va a llevar al infierno. ¿Sabes por qué? Porque dice el apóstol Pablo en el capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. ¡Ninguna! Gloria a Dios. Pablo, ¿qué dices? ¿Que ya no hay pecado? No, sí, pecado hay. ¿Que ya no vas a pecar, Pablo? No, sí voy a pecar. ¿Que ya no vas a caer? Sí voy a caer. ¿Que ya no hay una lucha? Sí, sí hay lucha. Lo que no hay es condenación. ¡Ay, Padre, ármate de valor, de gozo en esta tarde, sabiendo que tienes una lucha con el pecado, pero este pecado no te va a condenar, porque mi Cristo lo ha condenado en la cruz del Calvario. Va a haber lucha, va a haber lágrimas, pero lo único que van a producir esa lucha y esas lágrimas es que cada día te parezcas más a Jesucristo. Gloria a Dios. Porque esa es la siguiente pregunta, hermanos. Aleluya. Si Dios es todopoderoso, si Dios me ha salvado, me ha librado de la condenación, de la muerte y del pecado, ¿por qué no me ha quitado también esta carga? ¿Por qué no me ha quitado esta lucha y me deja todavía esta lucha? Hermanos, Dios es sabio. Amén. Dios es infinitamente sabio. Amén. Y Dios las cosas las hace por algo. Amén. Él no te la ha quitado, hermanos, porque estamos en un periodo de santificación. Y no vas a santificarte si no caes, si no pecas, si no tienes ese deseo, si no tienes esa lucha. No vas a ponerte de rodillas, no vas a ponerte a orar, no te vas a poner a leer. Lo que te lleva a orar, lo que te lleva a leer es esa lucha que hay en ti, que no quieres pecar, que lo que quieres es agradar a Dios, pero tu carne se levanta. ¿Sabes para qué? Para que dobles tus rodillas, para que pases tiempo con el Dios Espíritu Santo y puedas salir victorioso de esa batalla. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Dice, el pecado que mora en mí. Ah, Pablo, que es que hay un pecado que mora en ti. Pero Pablo, si me acabas de decir que soy libre, que he sido justificado pues por la fe y que no hay ninguna condenación, ahora me dices que mora en mí. Claro, si lo entendemos la palabra morar como la entendemos en el castellano, pues sí, parece que mora. Pero no, en el griego es oikoiso. La palabra oikos, le hemos estado dando a los jóvenes, significa casa. Pero si le añadamos la palabra a, significa habitar de forma ilegal en una propiedad ajena. ¿Sabes cómo se llama eso? Ocupa. Es que los gitanos estamos más feminizados con esto. El ocupa. Eso lo entendemos los gitanos. Ocupa. El pecado... Sí, padre, somos gitanos, no pasa nada. El pecado habita en nosotros de una forma ilegal, como ocupa. ¿Y saben dónde se ha escondido este ocupa? En el sótano de nuestra vida, en el sótano de nuestra casa. Escondidito donde nadie le ve. Pero está ahí, ¿eh? ¿Y sabes qué pasa? Que cuando descuidas la cocina, dejas la cocina al descubierto, él ocupa. Sube a la primera planta y que entra a la cocina y arrasa con todo. Cuando descuidas el comedor, él ocupa, que está en el sótano, va a la primera planta, entra al comedor y hace un destrozo. Y cuando te has querido dar cuenta, tienes la cocina y el comedor destrozado. Otra vez a empezar.
otra vez a arreglar. ¿Por qué? Porque te has descuidado y has dejado que el Ocupa suba a la primera planta. Déjame decirte algo, es tiempo de vivir en santidad, es tiempo de estar en vigilancia, no podemos dar lugar al pecado. Gloria tenga Jesucristo. La gloria para Él. Por eso hay una lucha. Ciérrale la puerta al pecado. ¿Sabéis algo? Un hombre dijo, me encanta esa palabra, pastor. Un hombre dijo, el pecado no se educa. No, es un desgraciado. No tiene forma, no tiene cura. Hay que matarlo. Por eso Cristo lo mata, no lo educa. No intentes educar el pecado. No intentes colorear el pecado es sucio y es asqueroso delante de Dios. El pecado ha costado la sangre de Cristo. El pecado ha costado los clavos de Cristo, el sufrimiento de Cristo. No intentemos educar el pecado, hermanos. No demos lugar al pecado, ciérrale la puerta al pecado. Ha llegado el tiempo, hermanos, de vivir en santidad. Porque déjame decirte algo, Dios te ha salvado, pero ahora te dice, vive en santidad. Mirad, hermanos, para poder entender esto, porque esto es un ya, pero todavía no. En la santificación. Esto es un ya, pero todavía no. Ya has sido salvado, pero todavía no estás en el cielo. Ya has sido salvado, pero todavía no tienes el cuerpo glorificado. Todavía hay un cuerpo que te tira hacia el mal. Por lo tanto, pero ya has sido salvado. Es un ya, pero todavía no. Hay un camino. Y para poder entender esto, el Señor ponía una analogía en mi corazón bíblica. ¿Recuerdan ustedes el pueblo de Israel? ¿Dónde estaba el pueblo de Israel? En Egipto, esclavo por Faraón, tomados como esclavos, el pueblo de Dios tomado como esclavo en Egipto. ¿Sabéis qué hace Dios de la noche a la mañana? De la noche a la mañana, así con un chasquido, saca por medio de Moisés al pueblo de Egipto y lo hace pasar por el Mar Rojo y lo salva. ¿Sí o no? Lo salva. Hace abrir el Mar Rojo, pasan, y ¿sabes qué pasa? Que cuando intenta pasar Faraón con sus carros y su séquito detrás del pueblo de Israel, el mismo agua rojo que se ha abierto para unos, ahora se cierra para otros. Déjame decirte algo. La sangre de Cristo es la que nos hizo pasar a nosotros en seco. Pero la sangre de Cristo es la que ahoga todos nuestros pecados. Déjame decirte algo. El pueblo de Israel le sacaron de Egipto. Es verdad, ya estaba salvado. ¿Eran esclavos de Egipto, tía? ¿Te consuelo? ¿Eran esclavos? No. ¿Ya no eran esclavos? Ya estaban salvados, ya Faraón estaba ahogado, estaba muerto. Su jefe, su dueño, ya no era Faraón. Su amo ya no era Faraón, ya no eran esclavos. Ahora es Dios. Su amo, su dueño, ya les ha salvado. Pero, ¿les lleva ya directamente a la tierra prometida? 40 años caminando por el desierto. Eso significa algo muy importante. Si recordamos la historia, para no ser caso, nos vamos a dar de cuenta cómo una y otra vez el pueblo de Israel se acordaba de las cebollas, de los ajicos, de los cocidicos, de la carne de Egipto. Una y otra vez miraban hacia atrás y pecaban con su mirada, porque apartaban su mirada del cielo, de Dios, y miraban a Egipto otra vez echando de menos las cosas de la esclavitud. ¿Saben por qué? Porque aunque Dios les había sacado de Egipto, Egipto no había salido de su corazón. ¿Y sabes qué tuvo que pasar? 40 años aprendiendo a caminar con Dios. 40 años cayendo, pecando, tropezando, rebelándose contra Dios, haciendo un becerro de oro, llamándolo Dios, ofendiendo a Dios. Pero también es verdad que a pesar de la rebeldía del pueblo de Israel, todos los días caía maná del cielo. Todos los días había alimento. Todos los días había columna de fuego por la noche para que no se murieran de frío. Y todos los días había una nube para que no se murieran de calor. ¿Sabes qué significa eso? Que el pacto de Dios seguía a pesar de los pecados del pueblo. Pero tuvieron que aprender en el desierto para entrar a la tierra prometida. Déjame decirte algo. Es el ya, pero todavía no. Es verdad que hemos sido salvados. Es verdad. Hemos sido erradicados del pecado. Quiere decir, hermanos, que ya el pecado no se puede enseñorear de nosotros. Nuestro dueño no es Satanás ni
es el pecado, nuestro dueño es Cristo. Pero también es verdad que hay un proceso de santificación. Tenemos que caminar por este desierto llamado mundo. Vamos a caer, vamos a tropezar, vamos a pecar. Pero ¿sabes algo? Hay una palabra de consuelo para aquellos que pecan. Hay una palabra de consuelo para aquellos que caen y se levantan llorando. Para aquellos que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Hay una palabra de consuelo. Tu salvación no depende de tus pecados. Tu salvación no depende de tus caídas. Tu salvación depende del Dios que ha hecho el pacto. Amén. Gloria a Dios. Ay, Dios mío, si eso merece un amén más poderoso. Nuestra salvación no depende de lo que caemos o de lo que pecamos. Nuestra salvación depende de Cristo. Amén. Él ya lo ha pagado. Él ya ha hecho la obra. Pero eso no evita, hermanos, que estemos caminando por este desierto mundo. Vamos a caer. Vamos a tropezar. Vamos a fallar. Pero si verdaderamente tienes a Cristo en el corazón, te levantarás llorando. Porque había una analogía que ponía mi tío José hace mucho tiempo, que me encanta. Yo lo utilizo mucho cada vez que tengo alguna conversación. Y es que no es lo mismo el que peca sin tener a Dios con el que peca que teniendo a Dios. El pecado es el mismo, pero no se levantan de la misma manera. Y ponía un ejemplo mi tío José hace mucho tiempo y decía que no es lo mismo caerse a la piscina que tirarse a la piscina. Porque el que se tira a la piscina sale del agua diciendo me he dado el chapuzón de mi vida. Pero el que se ha caído en la piscina sale llorando porque está mojado y busca la toalla de la gracia. Es verdad, no tenías que andar por el borde de la piscina. ¿Sabes cómo se llama eso? ¡Descuido! Has descuidado la oración, has descuidado la lectura, has descuidado la comunión con el Espíritu Santo y eso te ha hecho caminar por el borde del precipicio. Y es verdad, has pecado, te has caído. Pero también es verdad que si tienes al Espíritu Santo en tu corazón, saldrás del agua llorando diciendo, Señor, te he ofendido, perdóname. Gloria a Dios. Oh, Dios mío. Y hoy tengo una buena noticia, queridos hermanos y queridas hermanas. Si estás en Cristo, eres nueva criatura. Amén. Si estás en Cristo, eso significa que aunque tengas que luchar con el pecado por medio de esta santificación diaria, el Dios Espíritu Santo es el que pone el querer por el hacer en su buena y santa voluntad. Es el que te ayuda a luchar con el pecado. Es el que hace que tú quieras orar y que tú quieras buscar a Dios. La buena noticia, queridos hermanos, es que si tienes a Cristo, llorarás por tus pecados. Y llegará el día en que entres a la tierra prometida. Y el día que entres a la tierra prometida, que sepas algo, que ya te lo digo, que ya lo sabes, pero te lo recuerdo, no es por tus obras. No es porque te has mantenido fiel, no es porque no has caído, es porque Cristo ha culminado en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto se trata de Él, hermanos. Esto no va de nosotros. Gloria a Dios. Pero tengo también, aparte de la buena noticia, como dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pablo no dice ninguna condenación hay para todo el mundo. No dice eso Pablo. Y yo no voy a decir lo que la Biblia no dice. Pablo dice exclusividad. Solo para los que están en Cristo. No hay condenación para los que están en Cristo. La buena noticia, si estás en Cristo no hay condenación. Hay caídas, hay pecados, hay lucha. ¡Sí! Te llevarán a parecerte más a Cristo. Pero si no estás en Cristo, sí hay condenación. Y para esto, hermanos, hay que guardar reverencia. Si llevas muchos años viniendo a la iglesia y escuchando la palabra de Dios, pero tú sabes que no está Cristo en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque no amas las cosas de Dios. Porque no aborreces el pecado. Porque cuando pecas sales gozando de la piscina. Porque te has dado el chapuzón de tu vida. Tengo que decirte que sí hay condenación si no estás en Cristo. Pero déjame lanzarte el Evangelio en esta tarde nuevamente. Hoy es día de salvación para tu vida. Si hoy te arrepientes de tus pecados y confiesas que Jesucristo es el Señor, hoy Cristo cubre tus pecados, quita tu pecado y te salva. Hoy Cristo puede hacerte nueva criatura mediante la fe en Él. Por eso, hermano, déjame decirte algo. Él es el que cargó el mayor peso de todos. Él es el que llevó el mayor peso de todos. Nosotros llevamos un peso, un lastre que nos hace luchar.
Pero el mayor peso, Chencho, lo llevó Cristo en la cruz. Él llevó el peso del pecado, el peso de la muerte, el pecado de todos nosotros. Lo llevó Él en sus espaldas y lo clavó en la cruz. ¡Qué cruz más pesada la de Cristo! Siendo inocente, Él caminó hacia el monte Gólgota, no importándole la burla de la gente, como dice el Salmo 22. Menean la cabeza, me escarnecen, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrelo Él. Pero ¿sabes qué? Él siguió andando. Él siguió cogiendo su cruz y subió hasta el monte. Se dejó traspasar sus manos, traspasar sus pies. Y mientras lo mataban, hermanos, Él dijo, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Tengo que hablarte de este Cristo que llevó el mayor peso de todos, la condenación de todos nosotros, nuestros pecados, lo que ofende todos los días que haces a Dios. Él lo llevó en la cruz. ¿Sabes para qué? Para que hoy nosotros tengamos salvación. Por eso déjame decirte algo, corre a Cristo. Corre a Cristo, y si no tienes a Cristo, pídele perdón. Hoy es día de salvación, y si has ofendido a Dios durante esta semana, reconcíliate hoy con Cristo y pídele perdón nuevamente. Yo necesito reconciliarme con Cristo. Hoy confieso, hermanos, que yo peco todos los días, que ofendo a Dios, pero hermanos, que tiene su santa gracia. Hoy te da la toalla de su gracia para que puedas secar tus lágrimas. Tú que lloras porque pecas, tú que lloras porque ofendes a Dios, hoy aquí está la toalla de su gracia para que puedas secar sus lágrimas. Él te sigue perdonando si tú te arrepientes. Cierra tus ojos en esta tarde y preséntate delante de Dios. Hoy es día de salvación, apaga las luces, por favor. Vamos a aprovechar un minuto solamente. Un minuto, por favor, por favor. Reconcíliate con Cristo en esta tarde. Hoy está aquí Dios, aleluya. Pídele a Dios que te salve de una vez por todas. Oh Señor, sálvanos con tu gracia. Sálvanos por tu misericordia, Dios mío. Gloria tenga tu nombre, Dios mío. Llévate la gloria en esta tarde de tu iglesia. Tu iglesia te alaba a ti.